Ok, ya estuvimos viendo esto, que es cómo podemos hacer el uso de la cámara. Entonces nosotros ya estuvimos viendo que se necesita solicitar permiso, el tipo de información que se tiene que sacar y nos quedamos justo en esto que es captura de la imagen. Pero yo les había comentado que podíamos hacer, que en la siguiente clase lo que haríamos es ir viendo paso a paso cómo desarrollarla. Sin embargo, eh, ver en la retroalimentación que les pedí en el sitio, sí, algunos comentaron que se pierden más cuando voy haciendo toda el proceso aquí en Android Studio y les voy mostrando dónde poner la información. Entonces, pues aquí me gustaría más bien saber si sí les parece bien, nada más termino de explicar cómo se hace la captura de la imagen y con eso terminamos esta parte para avanzar a comunicaciones o si hacemos la aplicación en Android Studio paso a paso para que vean cómo se va haciendo. Yo optaría por la segunda opción, maestra. ¿Fue Sí, Marisol quien igual. habla? Igual, Susana, ok. Muy bien, entonces, ¿los demás tienen alguna opinión o no? Yo también, igual. Ok. Pues muy bien, entonces vamos a iniciando entonces Android Studio para que podamos ir haciendo la aplicación. Les voy entonces a ir que vayan iniciando su Android Studio y vayan poniendo una actividad vacía. Déjenme que lo estoy iniciando para que entonces lo pueda empezar a mostrar en pantalla. Ya lo inicié y está iniciando, bueno, está apenas abriendo la actividad vacía para que entonces podamos empezar a hacer las modificaciones que vamos a irle haciendo. Recuerden, lo primero es relacionado justo a los permisos de la cámara. Es importante que nosotros podamos hacer la solicitud de permisos de la cámara para que podamos entonces tener acceso a ella. Al igual que en la parte de comunicaciones, la cámara ya habíamos comentado que que está restringida a justo lo que nosotros podemos ir realizando, que es exactamente el poder ir tomando la cámara porque la cámara tiene información sensible para el usuario, ¿sí? Puede dar información sobre qué está haciendo o cómo está haciéndolo o en dónde se encuentra. Entonces, por eso es importante solicitar el permiso para que entonces el usuario esté consciente de que la cámara se va a activar. Entonces, lo primero es justo introducir esa información sobre el manifiesto. Dentro del manifiesto se hace la solicitud de permisos precisamente para poder establecer entonces el uso o no uso de la información. Lo que se tiene que pedir es, tiene que informar que vas a hacer, ¿cómo se llama? Que vas a estar haciendo, ay, perdón, es que estoy tratando de, okay. Lo primero que le tienes que decir es que vas a utilizar una característica de Android, que en este caso va a ser la cámara. Entonces pones User Feature. Esto lo estoy haciendo dentro del manifiesto, es decir, ya hice mi
aplicación vacía, lo único que tiene es Hello World, tiene mi main activity, y aquí en esta parte de los proyectos, aquí yo le doy doble clic sobre justo el manifiesto. Después de ahí, entonces en el manifiesto le voy aquí a dar en Android Manifest, y aquí justo después del paquete yo pongo User Feature y pongo Name, y le pongo entonces aquí que voy a usar. Puedo pedirle la cámara delantera, trasera, o puedo usar el cámara Any, que significa entonces que voy a usar cualquiera de las cámaras. No sé si se ve, si no déjenme ver si lo pongo en el modo de presentación para que se vea un poco más grande. Entonces justo después del paquete pongo entonces User Feature, y entonces pongo Android Name, y le pido o le indico que la característica que voy a usar es la característica de la cámara. Cámara Any es para poderle decir que cualquiera de las dos, tanto la delantera como la trasera, cualquiera de ellas pueda utilizarla. Después de eso voy a pedir el permiso. Entonces voy a hacer... Maestra, creo que dejó de compartir pantalla. no me digas. Ahí está. Ahí se ve. Sí. Perfecto, gracias. Y entonces aquí voy a hacer el permiso. Ya habíamos mencionado que necesitamos dos permisos. Uno es el de la cámara y el otro es el de el disco, el acceso a la escritura en el disco. Entonces, eso es lo que yo tengo que poner dentro del manifiesto. Una de las características que esta aplicación va a utilizar es la cámara, y que puede ser cualquiera, tanto la delantera como la trasera. Entonces, android.hardware.camera.any ya me dice que puedo utilizar cualquiera de las dos cámaras. Y después tengo que pedir los permisos. Uno es el permiso de acceso a la cámara, y el otro es el permiso para escritura en almacenamiento externo, que es donde voy a poner las fotografías que voy a tomar. Entonces, esos son los dos permisos que tengo que utilizar. Les dejo en pantalla la información por unos 5 minutos para que ya pueda cambiarlo hacia enseguida. Lo que vamos a hacer es entonces ahora diseñar primero mi ¿cómo se llama? Mi layout, para poder entonces ya empezar a trabajar en el código. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora. ¿Por qué me hace eso? Pero bueno.
Sí, sí, sigue acá, no, ya no es. Pues una vez que ya tengo esto aquí en el permiso y la característica de uso, entonces ahora sí ya voy a empezar con el diseño de mi directorio en XML, es decir, de mi layout. Y en este caso lo que voy a estar utilizando es, voy a utilizar un viewfinder. Perdón. Déjenme, voy a poner mejor en pantalla la presentación para que sí la vayamos, vaya viendo. Parece que hoy mi Android, mi Teams no quiere funcionarme muy bien y me está sacando de la compartición. Pero bueno, entonces, ya puse entonces los permisos de la cámara. Otra de las cosas que yo necesito garantizar es esto, que es el que pueda tener dentro de las dependencias la cámara X. La cámara X es porque entonces lo que yo voy a hacer es utilizar entonces el API de la cámara X. El API que está por default dentro de Android Studio es la cámara 2 y esa la utilizamos cuando queremos tener un control más exacto sobre la cámara, pero me implica un poco más de trabajo. Entonces, para evitarme eso, entonces lo que voy a hacer es ir introduciendo que es el Android Camera X, para poderla poner. Y le voy a pedir entonces que utilice el Camera X, Camera Core, Camera 2, Life Cycle, Camera View y Camera Extension. Déjenme, lo voy a copiar y se los paso por él. Ese, recuerden, esto siempre lo ponemos en el Build Gravel. Aquí dentro del proyecto tenemos entonces el Build Gravel y entonces ponemos en el de la aplicación. En el de la aplicación, aquí ya se encuentran algunas dependencias que puedes introducir. Después de ellas vamos a poner la cámara. Y son entonces todas estas. Se los pongo en el chat para que... Entonces, todas esas son las dependencias que vamos a utilizar para poder entonces ir poniendo justo este código que vamos a estar utilizando. Después de eso, bueno, siempre les pide sincronizar, entonces hay que sincronizarlo y...
Ok. Me está dando unos problemas con la cámara 2 y el life cycle. Entonces, ahorita regresamos a él. Una vez que ya los introdujo, bueno, ya aquí ya me está dando problemas para esos dos, pero el resto de los demás ya los pudo adicionar. Entonces ya una vez que tenemos esto dentro de la cámara, entonces lo siguiente que vamos a ir haciendo es entonces solicitar los permisos, que eso es algo que ya hicimos en el manifiesto. Recuerden que aunque ya esté puesto dentro del manifiesto, de todas maneras lo tengo que ir introduciendo. Después lo que vamos a hacer es ahora diseñarlo sobre esta. En vamos a poner entonces aquí, vamos a quitar el text view. Y lo que vamos a ir introduciendo es la vista de la cámara. Este es el Android Camera Preview View. Que es entonces tal cual se los pongo también aquí en el chat. Ay, perdón, no les envío nada. Y además de él también vamos a poner un botón. El botón entonces es para que podamos tomar la fotografía. Entonces, aquí el botón ya lo pueden poner ustedes desde la parte gráfica. Ya en la parte gráfica ya les sale esta información, que es entonces la que tiene la fotografía, el botón. Ya tiene entonces, ustedes lo pueden tomar desde aquí, desde la parte gráfica, nada más jalan el botón y ya está. Ahorita tal cual está cubriendo toda la imagen, que es el que es el preview de la cámara. Entonces ese es el que les puse en el chat, es el Android Camera View .preview, que lo que tiene es el ID, donde entonces nos está diciendo en el ID cuál es, que este preview se llama Viewfinder. Nos está diciendo que el ancho y el alto sea para cubrir toda la pantalla, que es Match Parent tanto en ancho como en alto. Y después el botón ya además se puso justo al centro de la imagen, justo al centro de la pantalla. Aquí nada más se le puso la frase take photo para que tenga entonces ese nombre y ya está ahí todo. Aquí, bueno, aquí sí tiene el error de que lo puse ahí directamente. Recuerden, siempre se tiene que hacer de la otra manera. Ay, perdón. Y ya con eso ya tengo entonces ahí la información, ya tengo mi cámara X View Preview para poner entonces donde quiero que se vea la imagen. Y ya tengo entonces en el manifiesto los permisos. En ViewGraph ya puse el Camera Core, el View y el Extension. Estos ahorita les digo cómo vamos a corregir el de Cámara 2 y Life Cycle, que son los únicos que no pude encontrar adecuadamente. Después de eso, entonces yo ya tengo ahí ya todo lo necesario para entonces ahora empezar a trabajar con el código. Hasta ahí, ¿dudas o preguntas? De No, momento no, maestra, doctora. Muy bien, entonces ya tengo
Ya el manifiesto, recuerden, no está haciendo la solicitud de permiso, sino más bien lo que está haciendo es indicando que va a utilizar o va a requerir esos permisos. Pero al final de cuentas, quien tiene que ser quien va a solicitar los permisos es la aplicación. Y para eso entonces vamos a utilizar estas dos funciones. Vamos a usar la función all permission granted, que es entonces la que me va a permitir solicitar los permisos. Solamente se solicitan los permisos la primera vez que se corre la aplicación, porque enseguida, en las siguientes veces, ya siempre ya una vez que el usuario le da el permiso, ya queda registrado en el sistema que sí le estás dando el permiso. Entonces, por lo tanto, cuando llegue y cheque esto, pues lo que va a hacer es que ya va a saber que ya tiene los permisos aprobados y entonces ya no lo va a volver a solicitar. Entonces vamos a escribir esto que es esta función. Esta función no es de la superclase, es una función que le estamos poniendo para que pueda verificar si sí tuve o no, si sí tengo o no tengo todos los permisos. Entonces es una función que es privada, es de tipo booleano, se llama all permission granted. Y lo que va a hacer es verificar si tengo el permiso de estos dos permisos. En este caso, estoy solicitando el permiso de la cámara y el permiso de almacenamiento externo. Esos dos permisos los estoy poniendo en un arreglo de cadenas que se llaman require permissions. Y entonces ahí ya estoy, aquí en este for, lo que está haciendo es ir haciendo el checar si ya tiene el permiso. En caso de que no lo tenga, entonces me regresa un falso. En caso de que ya tenga ambos, entonces me regresa un verdadero. Por eso, si ya tienen los permisos otorgados, esta función ya te va a regresar de inmediato un verdadero. Entonces déjenme ponerlo aquí en pantalla. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a introducir mis dos permisos, que es entonces un arreglo, que es privado, es final, es de tipo cadena y se llama require permissions. Y aquí en require permissions, entonces, es donde yo ya estoy estableciendo los permisos que quiero solicitar. Después aquí voy a poner mi función. Entonces, recuerden, están en rojo porque no tengo la librería adecuada. Entonces, para solucionar eso, nada más le doy el Alt Enter y entonces ya le digo que sí, que quiero introducir la librería y ya me da entonces la librería del Package Manager, que es el android.content.pm.package manager y el Context Compat, que es ese Android X Core.context .contextcompat. Entonces, esta función no es una función de la superclase, por eso no tiene el override. Es una función privada que me regresa un valor verdadero o falso, por eso está declarada como que me regresa un booleano, se llama all permission granted. Y entonces aquí lo que voy a hacer es por cada una de las cadenas aquí dentro de este arreglo, voy a decirle si
check self permission de esta función al permiso que estoy solicitando, que es Android Camera. Si es diferente de permission granted, entonces voy a regresar falso. En caso contrario, entonces ahora voy a checar write external y voy a volver a checar si el permiso es granted. Si no, entonces voy a regresar falso. En caso de que ambas sí tengan, si sean iguales a permission granted, entonces voy a regresar un verdadero. Entonces así ya tengo ahí mi información de lo que voy a ir solicitando. Ahora, una vez que tengo eso, entonces ahora dentro de la función de onCreate, lo que voy a hacer es, lo primero que voy a hacer es justo, voy a desplegar en pantalla mi layout para que pueda entonces tener donde voy a hacer el preview de la cámara. Y enseguida lo que voy a hacer es llamar a esta función que se llama All Permission Granted. Y voy entonces a verificar si tengo el permiso. Para verificar si tengo el permiso ya otorgado, entonces lo que voy a hacer es llamar a la función All Permission Granted, que es esta de aquí. Entonces, si me regresa un falso, entonces lo que voy a hacer es solicitar el permiso. ActivityCompat.requestPermission lo que hace es mostrar un diálogo. En el diálogo, entonces, lo que muestra es el permiso que estoy solicitando. Y aquí estoy solicitando dos permisos. Estoy solicitando el permiso de la cámara y el permiso de almacenamiento externo. No sé por qué todavía no tengo la... No sé si quieres... Cámara. Permission. Ahora, una vez que ya hice esta solicitud de requerir el permiso, entonces enseguida entonces tengo ahora sí esta función que tengo que escribir, esta función sí pertenece a la superclase. Sí se llama onRequestPermissionResult. Esta, como les dije, la función anterior lo que hace es solicitar el permiso y para solicitar ese permiso lo que hace es entonces lanzar un diálogo y el diálogo te da las dos opciones de permitir o negar. Y entonces el resultado de ese diálogo te lo arroja a través de esta función onRequestPermission. Por eso es una función que sí pertenece a la superclase. Y vamos a ver aquí.
En caso de que sí te den el permiso, entonces lo que tienes que hacer es inicializar la cámara. En caso contrario, pues simplemente le pones un togus donde dice los permisos no fueron otorgados por el usuario y entonces terminas la cámara, la actividad. Entonces, en esta, después de all permission granted, entonces aquí es donde lo vamos a poner. Como no sabes realmente el on request permission result te da puede entonces él hacer la llamada o puede devolverte la llamada de cualquier otro solicitud de permiso. Tú necesitas un código para que puedas hacer el match entre lo que tú estás solicitando y lo que te está devolviendo la función de on request permission. Entonces, en este caso, on request este código es un número entero que tú pones, entonces, donde entonces tú le mandas que este código es el que tú estás solicitando, y aquí el request camera permission, pues nada más para indicar que sí soy yo el que estoy solicitando la cámara, es un número el que tú le quieras dar, y de ahí entonces ese es el que mandas como código cuando haces la requisición de permisos. Después de eso, entonces, lo que ya haces es el... Okay. Entonces, esta función lleva un número entero que es justo el código de requisición de permiso, una cadena que me da cuál es el permiso que estoy solicitando y el resultado de si hice o no hice la solicitud adecuada. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, en esta función, pues lo que voy a hacer es ver si sí me dio el permiso. Si sí me dio el permiso, entonces voy a verificar que sí me dio los dos permisos, es decir, tanto el de la cámara como el de escritura al disco. Si sí, entonces voy a llamar a esta función que apenas voy a escribir, por eso está en rojo, porque no está todavía la función dentro del código.
que es ya la inicialización de la cámara. En caso contrario, es decir, que no me dieron alguno de los dos permisos, ya sea el de la cámara o el del disco, entonces voy a decir que los permisos no me los dieron y por lo tanto tengo que terminar. Y ya se cierra la aplicación y ya no puedo continuar con este. Entonces, ese es cómo vamos a estar haciendo la llamada a la función. Entonces, ya con esto, entonces, ya estoy haciendo la solicitud de permisos, ya estoy entonces también verificando, por eso lo pongo en onCreate, porque entonces la primera vez no voy a tener los permisos, entonces lo que voy a hacer es llamar a la función requestPermission y esa va a lanzar el diálogo. Cuando conteste el usuario el diálogo, entonces se va a ejecutar esta función que ya va a verificar si sí me dio los permisos, si sí los dio, entonces inicializo la cámara, en caso contrario termino la aplicación. En el caso de que yo haya solicitado ya los permisos, es decir, ya es la segunda vez que voy a correr la aplicación, entonces aquí lo que hago es volver a solicitar o volver a comprobar esto a través de esta función All Permission Granted. Cuando yo reviso y ya tengo los permisos, entonces ya no tiene sentido volver a hacer la solicitud de permisos porque ya los tengo. Entonces ahí es donde yo ya termino. Bueno, no termino, sino ahí ya voy a ir iniciando ya directamente sin solicitar los permisos. Entonces, bueno, esta información ya la vimos, que tengo que tener esos dos elementos en mi layout. Uno es el camera view.preview y el otro es el botón. Después de eso, entonces ya introdujimos el código para los permisos. En caso contrario, es decir, que sí ya tiene los permisos, entonces inicio la cámara, me conecto al view y me conecto al botón. Entonces vamos a hacer eso dentro del código. Entonces aquí yo pongo el else. Entonces, preview view es entonces de la clase preview view y la tengo que poner aquí. Y el otro es el botón de captura, también me voy a conectar a él. Y entonces así ya tengo mi onCreate completo. Entonces, recapitulando, lo que tengo es entonces una variable aquí, una
una constante de tipo entera que me identifica cuál es el permiso que me identifica cómo yo solicito el permiso y el request permission me devuelve ese permiso. O puedo identificar si soy yo quien estoy haciendo la solicitud de permiso. Este arreglo de cadenas, que es el que indica cuáles son los permisos que estoy tomando, que es el permiso de la cámara y el permiso del almacenamiento externo. Voy a utilizar dos objetos, uno que es de la clase Preview View, que es para poder ver lo que la cámara está viendo, y otro que es el botón, un botón que es el que me va a permitir presionarlo para tomar una fotografía. Enseguida lo que voy a hacer es, dentro de OnCreate, lo que hago es, primero despliego la información que ya tengo en el layout. Después verifico si ya tengo los permisos, tanto de la cámara como de almacenamiento externo. La primera vez que corre o que se ejecuta esta aplicación no los voy a tener, por eso va a hacer esto que es request permission, que eso lo que provoca es que se ejecute un diálogo donde dice que estoy pidiendo el permiso de escritura en almacenamiento externo y en cámara. Después de ahí eso termina, se ejecuta mi diálogo y entonces cuando se ejecuta el diálogo, esta función se ejecuta después del diálogo, donde entonces yo verifico que sea yo quien estoy solicitando el permiso y después digo si los autorizó los dos permisos, entonces inicializo la cámara. En caso contrario, digo que no fueran otorgados los permisos y termino la aplicación. En el caso de que ya es la segunda vez que se ejecuta la aplicación, entonces ahora ya voy a tener los permisos, por lo tanto, este if va a ser falso. Y entonces voy a ir al else y en el else lo que voy a hacer es iniciar la cámara y entonces me voy a conectar a mi Preview View y a mi Capture para entonces tener entonces ya mis dos conexiones hacia dónde voy a estar proyectando lo que la cámara ve y cómo voy a indicar cuando quiero tomar la fotografía. Hasta ahí, dudas o preguntas, chicos. ¿No? No, doctora. No. Muy bien, entonces, ya que tengo estos permisos, ya lo que me queda es ahora iniciar la cámara. Para iniciar la cámara, entonces lo que voy a hacer es poner mi función Start Camera, que esa es la que va al final de cuentas ir haciendo todo el trabajo. Entonces, hago la inicialización
Entonces, para inicializar la cámara, lo que hacemos es entonces utilizar el process camera provider.getInstance, que es el que me va a ir permitiendo tomar inicializar la cámara. Aquí le tengo que decir quién va a atender la cámara, y ese es DIS, que es esta aplicación. Enseguida, entonces, lo que hago es inicializarla siempre en un hilo posterior, porque toma un poco más de tiempo del que ya me permite el hilo principal. Entonces, por eso lo pongo de esta manera, como un new runnable, que es entonces creo el hilo y lo pongo en la parte de atrás para entonces correrlo, y lo que hace es entonces obtener la cámara. Bind Preview lo que hace entonces es decir que esta aplicación es quien se va a encargar de estar mostrando lo que la cámara ve, y hace el ligado con el ciclo de vida de la aplicación. En caso de que haya algún error, entonces aquí el catch lo que hace es capturar cuál es el error que existe, y en el caso de que yo quiera hacer algo con ese error, entonces lo voy a poner aquí dentro del catch. En caso contrario, entonces ya terminé lo que quería que empezara ahí, y ya con eso ya tengo la cámara inicializada. Y aquí me está. Ahora, aquí me está marcando todavía en rojo porque no hemos resuelto lo de el life cycle de la cámara. Por eso ahorita vamos a un descanso, y enseguida ya les muestro cómo solucionar el problema del ciclo de vida, lo que nos estaba marcando todavía que no había podido resolverlo dentro del Gradle, y ya con eso para que podamos continuar. Entonces aquí... Entonces vamos a ir viendo lo que ya logramos completar hasta el momento. Es uno, ya modificamos el Gradle para que tenga entonces la aplicación Core, la cámara 2. Lo que no pudimos solucionar es el Life Cycle y el View. Ahorita les digo cómo lo vamos a solucionar. Y la extensión. Entonces todo eso ya está introducido dentro de la aplicación. Enseguida lo que hicimos fue poner en el manifiesto que vamos a hacer uso de la cámara, vamos a solicitar el permiso de la cámara y de la escritura externa, y enseguida lo siguiente que hicimos fue diseñar ya nuestro layout, donde entonces en el layout ya tenemos el View Preview y un botón, el botón que es el que toma entonces la información o toma la fotografía. Y dentro del Main Activity ya introdujimos una función que me permite revisar que tenga los permisos de la cámara. Una función que me permita verificar qué hago en el caso de que sí haya podido obtener los permisos, que el usuario sí me haya otorgado los permisos. Ya tengo la función de inicialización de la cámara, con eso ya voy a poder empezar a manejar la cámara. Y ya tengo entonces toda esa información en OnCreate. En OnCreate ya verifico los permisos, si no los tengo los solicito, y en caso de que ya los tenga, simplemente inicializo la cámara y me conecto al Preview View y al botón de mi layout. Y ya de aquí lo que resta es justo lo que será entonces ahora sí inicializar el preview, que es el Bind Preview, que es cómo le voy a decir dónde quiero que muestre la información la cámara. Y después el Image Capture, que es el que va finalmente a tomar la fotografía a través de esta función que se llama Take Picture. Y entonces Take Picture ya me va a poder mostrar, o me va a tomar la fotografía, para que entonces ya al final de esta vamos a tener ya una aplicación donde entonces al inicio, la primera vez que corre, entonces me pide que es, me aparece este diálogo que me dice
si quiero otorgar el permiso de acceso a la cámara. Y entonces si yo aquí puedo tener las tres opciones: utilizarlos mientras la aplicación se utiliza, utilizarlo o otorgar el permiso solo una vez o negar el permiso. Una vez que ya lo tengo, en este caso, en esta máquina yo no tengo cámara, entonces por lo tanto me va a mostrar esta información que es la información, o es un video falso que pone, y entonces ya aquí ya tengo el take photo, tomo la fotografía y ya puedo entonces guardarla. Entonces ya lo que nos hace falta es solamente esta parte que es cómo mostrar la información en la cámara y cómo tomar la fotografía. Entonces vamos a tomar un descanso de 10 minutos y regresando a los 10 minutos ya vemos esta última parte, cómo tomo la fotografía y cómo puedo hacer que lo que está viendo la cámara lo pueda mostrar en pantalla. Entonces, 10 minutos, chicos, nada más tomo un poco de agua y voy al baño y ahorita regreso.